Buenos días, profesor. Mi nombre es Valentina Roque. Soy del grupo 1 del Salón B1. Voy a hacer el análisis intertextual de la película Punturhuachana de Federico García. El análisis va a iniciar desde el segundo 51 hasta el minuto 57. Durante la película voy a hablar acerca de los planos, qué es lo que intenta decir cada uno de los planos, las referencias. Pero al finalizar voy a hablar acerca de cómo la Nouvelle Vague ha influenciado durante todo, bueno, en esta escena también, ¿no? En la escena que vamos a analizar. A continuación, voy a iniciar. Bien, durante esta escena se puede ver la presencia de la figura indígena rodeada por la naturaleza, ¿no? Y considero que esto es la confidencialidad colaborativa entre la tierra y el indígena. ¿Por qué? Porque la mujer no está caminando nada más, está recogiendo cortezas de los árboles. Y, y las cortezas de los árboles no solamente es utilizado para servicios medicinales, tal vez, ¿no? También es utilizado, como bien sabemos, para leña, para cocinar muchas veces. Pero ella está extrayendo de la naturaleza y la naturaleza no se lo impide. Y más bien pareciera que le diera un camino abierto a que pueda consumir de ella. Ya que ver a los árboles parados de tal, o sea, la presencia de los árboles a los costados de esta mujer, me hace recordar a la entrada de una novia al momento de casarse o a la entrada de una quinceañera también al momento de iniciar su evento. Estas figuras que se paran alrededor de las quinceañeras o de las novias dan honra, dan honor a la persona que está pasando por en medio de ellas, ¿no? Dan respeto, ¿no? Y considero que esta es traer esa tradición de repente, esa influencia también en este aspecto, lo referencio muchísimo con eso, porque los árboles no se interponen en su camino a diferencia de las próximas escenas que vamos a ver con uno de los indígenas sometidos, sino que es como si le abrieran camino los árboles, la naturaleza estuviera dispuesta a que consúmeme, estuviera dispuesta a que a dar de sí para servicio de esta mujer también, ¿no? Y viceversa. También es como la tierra, ella consume la tierra que realmente le pertenece, ¿no? Le abre camino. Porque más adelante vemos de que la acusan de que ella está en un lugar que no le es permitido, pero esa tierra realmente le pertenece, ¿no? Y hay un orden. Los árboles respetan ese orden. Luego en la siguiente escena, esta figura remarca el peso que carga la mujer indígena en su intervención con la naturaleza. Podemos observar la mujer que está recogiendo cortezas, está recogiendo ramas, tal vez tenga espinos, tal vez tenga muchas cosas que puedan dañar su mano y le pueda doler. Sin embargo, ella está dispuesta a cargar con eso para poder consumirlo, para poder servir a otras personas, para poder servir. Y algo que me llamó la atención es que es como la luz ilumina su espalda, la trenza como bordea también toda su espalda. La trenza pudo haberse caído a un costado, pero se mantiene bordeando su espalda, lo que me llevó a pensar en un animal de carga. De repente esto también fue un presagio de lo que podría venir después, ¿no? O una contextualización un poquito más figurativa de lo que vino después, ¿no? Porque los gamuales veían a los indígenas como pareciera animales de carga, sin importar si les dolía o no lo que hacían. Y uno de los testimonios que, que narraba en un cortometraje que usted envió, Saturnino Wilca Quispe, él es el que estaba hablando también de que no les importaban si es que comía o no comía, solamente quería que trabajen, que trabaje, que trabaje, que trabaje. Ese testimonio me hace extraerlo para lo que estamos viendo ahora, ¿no? La iluminación, la forma en cómo se ve su espalda, parece un animal de carga, ¿no? Me referencia bastante al testimonio de Saturnino Wilca, en que no les importaba si los veía porque la mujer está cargando las ramas, los espinos,
sin importar que le duela. Lo está cargando, lo está llevando consigo para poder consumirlo, para poder beneficiarse también ella. Esto con respecto a esta escena. En la siguiente escena, que viene a ser esta, se puede ver claramente cómo las manos de esta mujer toma de las ramas muy delicadamente. Se ve delicado, se ve delicado. En este aspecto, quiero hacer considero yo que el análisis intertextual es como las manos del indígena son instrumentos de trabajo, ¿no? Las manos del indígena como instrumentos de trabajo para consumir también. Agarra las plantas, las ramas, todo lo demás de una manera muy delicada, no de una manera grotesca, ¿no? Se ve cómo cuida lo suyo, cómo cuida su tierra, con delicadeza, lo que le pertenece. En este cuadro podemos observar, a diferencia de la primera escena, cómo los árboles están desordenados, están casi pareciera desubicados. A diferencia de la primera escena que analizamos, porque la primera escena los árboles estaban en un orden, todavía le daban una entrada a la mujer indígena, sin embargo, en este espacio están desordenados. Y considero yo que es la negativa de la tierra ante la presencia del indígena sometido. ¿Por qué? Porque hemos podido ver que había un hombre que se estaba escabullendo entre los árboles, alrededor de todas las plantas, de todo el desorden. No se ve limpio como como en las otras escenas. En esta escena se ve sucio, se ve plantas por aquí, plantas por allá, interrumpiendo su camino, ¿no? Considero yo que esto hace bastante referencia a esto, ¿no? La negativa de la tierra ante la presencia del indígena sometido, ya que este hombre venía a acusar a esta mujer, este hombre venía a señalar a esta mujer, ¿no? Y luego se puede apreciar a la mujer que está caminando libremente, no se le ve interrumpida, no se ve interrupción de plantas en su camino, no se ve sucio el espacio, se ve limpio. Y eso considero que es la libertad y complemento que existe entre el indígena y la tierra. Es la libertad y el complemento que existe entre el indígena y la tierra. ¿Por qué? Porque ella puede estar extrayendo, para ser extraído, ¿no? Porque ella está extrayendo de una manera muy libre. Sin embargo, ella sabía que estaba corriendo peligro, se ve acechada por todo esto, porque mira los costados. Cómo en su propia tierra ella va a tener miedo de extraer, ¿no? De extraer lo suyo. Por eso en este espacio considero que es la libertad y el complemento que existe entre la tierra y el indígena para ser extraído, ¿no? Luego en la siguiente escena, en esta, se puede ver a este hombre enmarcado por los árboles, bordeado por los árboles. Considero que este marco que forman los árboles a la presencia del hombre esto es una representación del pensamiento ilimitado que tiene es la representación del pensamiento limitado que tiene el indígena a causa de la influencia de los gamonales, ya que luego de esta escena se puede ver cómo los gamonales empiezan a hablarle al pueblo y decirles si hay no queremos mala hierba en este lugar, o sea, si es que alguien está en contra de nosotros, metámonos a la cárcel. Y justo entra esta mujer que termina siendo acusada, ¿no? Y la llevan a la cárcel. Creo que este espacio rígido entre los árboles también se muestran como una pared divisoria entre él y entre la otra mujer indígena, ¿no? Entre el indígena sometido y el indígena marginada. Es claramente evidencia el pensamiento delimitado que tiene el hombre indígena sometido por los gamonales, sí, que le impide reflexionar con respecto a los acontecimientos externos, ¿no? O que de repente deberían ser propios, pero no los considera propios porque está totalmente alejado y desensibilizado de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Por someterse, por
dejarse manipular, ¿no? En esta escena se evidencia eso. En ese espacio se ve púas, se ve filo, se ve cansancio. Vendría a ser su discurso del cansancio del indígena frente a su labor reprimida para la extracción de sus tierras, ¿no? Se le cansada, pero sin embargo el miedo están siendo obstáculo para su consumo, para tener lo que ella quiere. Bien, en esta escena también se puede observar el desequilibrio de poderes que evidencia la inferiorización del indígena marginado frente al poder gamonal, ya que en este aspecto la mujer se ve prácticamente pequeña ante la grandeza que referencia el poder gamonal, que vendría a ser el indígena sometido. En esta escena, en esta persecución, se evidencia el desequilibrio de poderes. Se evidencia la mirada desensibilizada y desequilibrada frente al miedo del indígena marginado, ¿no? Porque muchos también pertenecieron a los gamonales dentro del pueblo, dentro del mismo pueblo, muchos pertenecieron, pero tuvieron miradas durante la película tuvieron miradas desensibilizadas, hasta que uno alzó la voz y dijo que no se iba a permitir eso. Eso se puede observar en el cortometraje en el cortometraje que hemos visto. Entonces, en este aspecto se logra evidenciar la mirada desensibilizada y desequilibrada frente al miedo del indígena marginado. ¿Por qué desequilibrado? Porque, también tomando en cuenta el movimiento de cámara, ¿no? Eso expresa muchísima desesperación, muchísima desesperación frente a lo que la mujer está sintiendo, ¿no? Por eso es la mirada desensibilizada y desequilibrada frente al miedo del indígena marginado. Muchas veces no tuvieron esa sensibilidad para sentir lo que el otro siente, ¿no? Aun siendo parte del mismo cuerpo, del mismo pueblo. Y acá nos transporta la mirada de la mujer. También se tiene una mirada con miedo, una mirada de incertidumbre que atraviesa el indígena. Considero yo que lo que trata de hablar esta escena en sí de la mujer corriendo es la incertidumbre que atraviesa el indígena frente a la persecución del poder gamonal. ¿Por qué incertidumbre? Porque delante de ella no se puede observar que hay alguien que pueda socorrerla, no hay nada, no hay nadie. Y tomando en cuenta al personaje que hemos visto en el cortometraje de Saturnino, podemos observar de que Saturnino también cuenta, ¿no? Que él fue al Cusco y ahí se enteró de sus derechos, se enteró que él tiene derechos, que hay leyes que lo amparan, ¿no? Cosa que no sabía mientras que él permanecía en el pueblo que se estaban tratando de adueñar los gamonales. Entonces, es incierto lo que puede deparar delante del indígena que está huyendo de los poderes, ¿no? Porque no hay alguien que pueda abrirle los ojos, que pueda hacerle un camino, sino que él mismo tiene que buscar su camino y tiene que tratar de salir de eso, porque durante el cortometraje también se vieron bastantes escenas en donde testimoniales, o sea, reales, en donde los políticos no hacían caso, porque mandaban cartas y nunca les hacían caso, y tenían que estar ahí, atrás, Saturnino, las personas se juntaban entre ellos para poder coordinar, para poder charlar qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y así poder levantar la voz y unirse, pero después de que ellos mismos hayan intentado unirse. Alguien más externos a ellos no los unió. El mismo pueblo, alguien del mismo pueblo generó la unión, ¿no? Pero buscar la salida en algo que está fuera de ellos no es posible, porque los otros miran sus propios intereses. Igual esta mujer
no tiene a nadie, no tiene a nadie más que mirar que, más que sus propios impulsos, su deseo de ir corriendo e irse y fugarse, porque no hay nadie que lo espere, no hay nadie que la respalde, ¿no? Creo que esto también es la representación de lo que pasó después, también es la representación de todos los indígenas que han pasado, ¿no? La representación del testimonio de Saturnino, en que él nos cuenta lo que mencionó, ¿no? No había nadie que le diera el alcance, sino que él fue a buscar al Cusco para enterarse de sus derechos, para enterarse de lo que le pertenece a él. Y durante esta escena, perdón, en esta escena creo que es bastante evidente que se logra presenciar se evidencia el poder de la presencia de la naturaleza en medio de todo eso. Acá es la naturaleza como testigo de las injusticias que pasa en su pueblo, que ocurre con su pueblo. Las presencias se ven tan inmensas los troncos, los árboles, que tienen una presencia, y me referencio bastante a eso con el dicho, ¿no? De las paredes también escuchan, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Y si es que si siendo paredes se tiene ese dicho, pero es un decir, ¿no? Pero cuanto más la naturaleza que es testigo de todo lo que puede ocurrir, ¿no? Y eso genera marcas, huellas en la misma tierra. En esta escena bueno, evidentemente se ve la inferiorización del indígena marginado frente al poder gamonal. Y en esta escena, en este ángulo de la cámara, se realza la figura del hombre indígena, se realza la figura del hombre sometido, del indígena sometido en el poder gamonal, ¿no? Y que en este espacio haya una luz es extraño, es extraño. Ahora iniciando con las referencias de la Nouvelle Vague, quiero tomar parte de una de las características que tiene la Nouvelle Vague que han intervenido en la película. Como sabemos, una de las características de la Nouvelle Vague es que no necesitaban de implementos súper construidos, etcétera, sino que se caracterizaba la Nouvelle Vague por tener bajo presupuesto incluso, ¿no? Y una de las características, una de las cosas que les caracterizaban era que tenían cámaras ligeras, luz natural, sonido directo, o sea, no tenían mucha extracción de implementos externos, sino que con lo que tenían, con el ambiente, con lo que el ambiente les proporcionaba, hacían la película. Y eso lo podemos ver durante esta escena, ¿no? Toda la escena es grabada al aire libre, el sonido es diegético, son de los mismos personajes que están corriendo. Se escucha el sonido de las ramas, se ven las discusiones, no hay sonido fuera de ¿no? En el momento que se hace la persecución con las cámaras también, evidentemente intervienen las cámaras ligeras dentro de todo esto, ¿no? Otra de las características de la Nouvelle Vague son las historias personales y realistas. Y bueno, la película en sí es bastante testimonial, ¿no? Las mujeres, los hombres indígenas son de la misma tierra, son del mismo lugar, complementado con el cortometraje de Saturnino. Entonces, evidentemente, se utilizaron testimonios para poder hacer la película, para hacer esto más real. También porque una de las cosas que caracterizaba a la Nouvelle Vague es el discurso político, social que buscaba hacer, que buscaba de repente tener una trascendencia, ¿no? Buscaba causar discursos también y plantear el pensamiento, o sea, plantear pensamientos, ideologías, ¿no? Dentro de las películas. Tiene una estética experimental, técnicas en cámara en mano, rodaje en exteriores reales, actores no profesionales, y eso lo vemos durante toda la película. Ese es como un par de características que quería mencionar.
Bueno, a continuación voy a invitar a mi compañera que haga el análisis formal. Adelante. Buen día, profesor. Mi nombre es Claudia Mancilla y voy a dar inicio al análisis de Cantu-Guachana. Vamos a empezar con el análisis formal del segundo 51 al minuto con 50. El primer plano, bueno, la primera imagen, la primera escena que hemos analizado es un plano general, no hay movimiento de cámara, hay un sonido diegético que es el canto de los pajaritos y del ambiente y ese se mantiene por un buen rato durante la escena. El segundo plano que tenemos es un plano medio con ángulo lateral. El sonido diegético en esta escena son las ramitas siendo pisadas y también el sonido de las mismas ramitas al momento de ser recogidas, ¿no? Y separadas unas de otras por esta mujer. Bueno, luego tenemos un primer plano, hay un ángulo picado, es súper ligero, pero es un ángulo picado. Luego hay un plano general, es en ángulo frontal y hay un pequeño tilt down que marca el camino de esta mujer. Luego sigue un plano medio en un traveling lateral en ángulo frontal, ¿no? Como siguiendo al personaje. Luego tenemos un primer plano con ángulo lateral, seguido de un plano medio en ángulo picado con un movimiento de cámara en paneo hacia la izquierda. Para continuar tenemos un plano medio corto, sería un plano busto en ángulo dorsal. Podría decirse que también es un ángulo over shoulder ya que está captado desde la parte de atrás del hombro. También tiene un ligero picado para la mujer, en todo caso que está en la parte de abajo, ¿no? Hay un sonido diegético que es el diálogo, lo cual está cortando también el sonido que teníamos del ambiente, de los pajaritos y todo eso, es cortado por este sonido del diálogo diciendo que es una ladrona, ¿no? Porque ya luego de esto hay silencio y solamente se escucha lo que hablan, pues, ¿no? La siguiente es un plano entero en ángulo picado y hay un movimiento de cámara que es un traveling, que está siguiendo el personaje, ¿no? El sonido diegético en este caso son los pasos corriendo de esta mujer y el sonido no diegético son las palabras que dice el hombre que no se entienden muy bien, por eso sería un sonido no diegético. La siguiente es un plano entero, igual hay un movimiento de cámara que es un traveling que sigue siguiendo el personaje en un ángulo dorsal. Luego tenemos un plano general, voyeur, ¿no? Porque nos da a entender de qué es lo que está viendo la mujer mientras corre. Esta escena está hecha en un plano, perdón, en un ángulo frontal, ¿no? Y como mencioné, hay un movimiento de cámara que es un traveling. Siguiendo hay un plano general, plano general entero, podría ser porque los personajes salen completos, pero también hay bastante imagen del fondo, ¿no? Entonces es un ángulo picado también, ¿no? Desde arriba. Luego hay un plano medio corto, es un plano busto, también en picado, ¿no? Que es donde la mujer está suplicando y el sonido diegético sería este tono de súplica que tiene su diálogo en ese momento. Y bueno, por último tenemos un plano busto, un plano medio corto, en un ángulo contrapicado, ¿no? Que eso también le da mucho poder al hombre que está parado como que amenazándola, ¿no? Y eso hace que se diferencien también bastante los niveles de poder que tienen cada uno en ese momento. Y nada, eso sería todo el análisis formal y le doy pase a mis compañeros para que puedan continuar con los siguientes análisis. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a empezar con lo que es el análisis contextual, refiriendo un poco al contexto social, político y cultural en esta época, ¿no? De 1968 a 1977, en el cual nosotros vamos a observar la introducción
a ese periodo, ¿no? En el contexto histórico, en 1968 surge el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, que derrocó el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Eh, en este evento, pues, marcó el inicio de un periodo de reformas radicales, en esto la reforma agraria, un poco de lo que es la identidad nacional y la nacionalización de industrias, como también buscando una reforma de educación, ¿no? Esta parte busca transformar una estructura económica y social en el Perú, ¿no? En este periodo fue muy importante en estos cambios que fueron profundos para abordar desigualdades sociales y económicas, ¿no? Con respecto al proletariado, al sector menos privilegiado que había en esas épocas. Eh, en las reformas agrarias nacionalizaron tierras que buscaban redistribuir la propiedad rural, ¿no? Impactando a miles de agricultores. A pesar de las críticas, estas medidas cambiaron la estructura social en el campo. Los campos pasaban a ser parte de lo que eran las personas que trabajaban. En este caso eran pues los indígenas, las personas que realmente trabajaban la tierra, no las que pues mandaban y eran jefes o oligarcas, no, ni nada por el estilo. Ok, pasamos con el contexto social. ¿No? En el contexto social hubo una estructura social del Perú, una realidad nacional, ¿no? En este periodo, el Perú se caracterizó por marcadas desigualdades. La población indígena y rural enfrentó severas limitaciones de acceso a recursos y también derechos, porque podían ser discriminados, podían ser acusados por delitos si es que el burgués pedía a la policía que lo arrestaban. Era muy claro eso, ¿no? En movimientos sociales y de protesta, bueno, hubo una rebelión y un aumento en huelgas en esta década de 1970, ¿no? Donde ya exigían las reformas agrarias. Estos grupos justamente demandaban derechos laborales, accesos a las tierras y condiciones de una vida digna, que es lo que buscaban estos trabajadores, ¿no? Hubo cambios en la educación, hubo un intento de cambio en la educación, pues Juan Velasco Alvarado implementó reformas educativas buscando o intentando ampliar el acceso a la educación, especialmente en áreas rurales, ¿no? Como eran Cusco, Junín, Ayacucho, todas esas zonas buscaban como que una mejora en la educación, porque era casi nula en esa época. Se trató de enfocar una educación bilingüe, ¿no? En el quechua y el castellano, y también escuelas técnicas para que estos alumnos puedan salir de una manera ya semiprofesional, que puedan regirse en algún área y poder trabajar y adaptarse a las necesidades de este país, ¿no? Ahora, en el contexto político, pues, como ya lo mencioné, en 1968, el 13 de octubre, hubo el golpe de Estado por Juan Velasco Alvarado, derrocando al presidente Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Este gobierno fue un gobierno militar que pretendía transformar la economía y la sociedad peruana. Eh, bueno, se centró, como ya lo mencioné, en la reforma agraria, la nacionalización de industrias y de política de redistribución de las riquezas. Estas acciones generaron reacciones tanto de apoyo popular como de resistencia de sectores tradicionales, como los burgueses, clases sociales altas, en las cuales regían en esa época el poder del país, ¿no? Pero Fernando Belaúnde Terry, con todo el gobierno, este gobierno trató de manejarlo de diferente manera. Reformas agrarias y políticas, como ya lo habíamos mencionado, fueron implementadas en 1969, justamente un año después del golpe de Estado, buscando eliminar el latifundismo y redistribuir las tierras a campesinos. No obstante, su ejecución fue muy difícil por críticas, por contraposiciones, reflejando estas tensiones entre intereses políticos y económicos en el país, ¿no? Hubo una crisis política y cambios de liderazgo. En fines de los años 70, el gobierno de Velasco enfrentó la crisis interna y externa. La presión social y la oposición política llevan a cambios de liderazgo
culminando con su destitución en 1975 por Francisco Morales Bermúdez, quien intenta un enfoque más moderado, ¿no? Y en el contexto cultural, pues en el contexto cultural hubo una influencia artística y literaria también, en este caso, en lo que es escritura o literatura. Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeiro abordaron temas sociales y políticos respectivamente a esta época, ¿no? En las artes plásticas también florecieron reflejando la realidad peruana a través de sus obras de artistas como Fernando de Cislo, fusionando tradiciones indígenas y contemporáneas. Y como ya podemos ver en el cine, hubo este documental, Runan Gaiku, donde habla de esta desigualdad que se realizó en el Cusco, esta historia de nosotros de la película, en la cual habla un poco de Saturnino, cómo es que él mismo es acusado y es perseguido por simplemente querer regir la tierra y es perseguido por ello. Entonces, todas estas desigualdades son influenciadas en el ámbito cultural, ¿no? Que esta película se estrenó en el año 1976, 1976, ¿no? Y bueno, la película netamente que aborda, que es Kuntur Wachana, la que nosotros estamos realizando el análisis de esta película, ¿no? Y continuando con la exposición, eh, pues, eh, eh, continuando. Hubo un desarrollo de la música popular, ¿no? En este caso, los chapis influenciaron mucho para la identidad nacional, como también Susana Baca, quien influenciaron bastante, tuvieron un papel fundamental en la revalorización de nuestra música tradicional y nuestra identidad cultural, ¿no? Hubo un nacionalismo cultural en el Perú, se promovió intensamente la época del indigenismo, de toda esta corriente literaria, corriente artística y cultural, como parte de un esfuerzo por reafirmar la identidad peruana, ¿no? Se llevaron a cabo festivales, eventos y celebraciones de herencia indígena, impulsando un sentido de comunidad y orgullo nacional. Eso es por todo por parte mía. Continuamos con la exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, veremos el análisis ideológico de la película Kunturguachana de Fico García. Es una película emblemática del cine peruano y revolucionaria, estrenada en 1977 durante el proceso de reforma agraria, impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, quien busca mejorar las condiciones de los campesinos. El mensaje central gira en torno a la lucha del campesino quechua por recuperar las tierras de sus hacendados o gamonales, como se les llamaba, ya que estos ejercían diversos abusos sobre el hombre y mujer campesino. La narrativa se constituye desde una clara identificación con los oprimidos o como una fuerte crítica al sistema feudal y oligárquico de la sierra peruana. Vemos en la película Kunturguachana el rescate de la identidad andina. Se emplea el quechua y se valora símbolos culturales como el cóndor. El cóndor tiene una importancia muy grande en la película, ya que es como crearon en la película un baile, ¿no? Referente al cóndor, también una canción. Era como premonitorio algo también malo, ¿no? Como con la muerte. Se aleja del cine, la película Kunturguachana se aleja mucho del cine comercial y utiliza recursos documentales, testimoniales, también proponiendo una conciencia crítica en el espectador. Vemos también la dignidad indígena reivindicando el idioma quechua y los saberes ancestrales como fuente de resistencia cultural y espiritual, ya que vemos también en la película
el momento cuando, qué tan importancia era el cura para los acontecimientos que se daban en la película, ¿no? No había un momento de para ahí en las diversas actividades que tenía. También Kuntur Guachana trata de un indigenismo comprometido con la acción política. Es muy cercano al pensamiento de Mariátegui, ya que Mariátegui nos habla del indio, pues, del indio explotado, del indio marginado, ¿no? Y de la desigualdad social y cultural que vive. Eso sería todo por nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y que hayamos cumplido con los objetivos académicos. Muchas gracias.